Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro que el apóstol Pablo escribió a los romanos, y en ese libro vamos a irnos al capítulo 12 leyendo el versículo 2. Recuerdo Romanos 12:2. Es el mismo versículo que leímos la semana pasada. Lo que pasa es que como hoy no tenía que estar yo aquí, pensé que iba a pasar más tiempo, pero lo vamos a volver a leer porque lo vamos a ver de una forma más detenida. Todos a una voz leemos este versículo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora voy a leerlo yo otra vez, pero lo voy a leer en otra traducción, que es la versión La Palabra, y vamos a ver si lo podemos comprender un poquito mejor. Dice así: no os amoldéis a los criterios de este mundo, al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior, de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. Qué interesante, ¿verdad? Como una traducción antigua nos trae mucha claridad, pero cuando también encontramos una traducción más nueva, ¿verdad?, más es a nosotros, la podemos comprender mucho mejor. ¿Por qué ocurre esto? Porque las traducciones también se renuevan. No la Biblia, no la palabra de Dios, sino también la forma de poder traducirla. Y aquí encontramos, ¿no?, como muchos lingüistas, estudiosos, ponen toda su vida en manos del estudio para poder traducir mejor y que la palabra nos llegue mejor. Lo mejor sería que todos aprendiésemos griego y hebreo y pudiéramos leer de los originales o de las traducciones copiadas originales, ¿verdad? Pero nos tenemos que valer por esto. La ciencia al orden y a las manos del Evangelio, ¿verdad?, como tendría que ser. Que Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidad para crear, para hacer, y que la gente, aunque intenta hacerlo por sus propios intereses, pero que también haya personas que estén dispuestos a estudiar y a invertir su vida. Y es curioso la tecnología, ¿verdad?, porque un elemento tecnológico innovador en la sociedad se introdujo en tiempos de Lutero. Algo que cambió y que ayudó muchísimo para que la Reforma se pudiese expandir. No sé si alguien con estas pistas me puede decir que la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Esa maquinaria extraña que se inventó, que alguien ideó y consiguió realizar, y fue algo sumamente importante para que esos escritos pudiesen llegar a muchísimas personas. Y no solamente escritos, sino la Biblia, pues dicen que fue el primer libro que se pudo copiar, ¿verdad? Hay gente que dice que los chinos fueron los primeros. Bueno, los chinos hacen muchas cosas, algunas muy bien, pero en este caso le vamos a dar el mérito a aquella persona. Pues eso fue algo que utilizó también Dios para poder transformar y para poder renovar la sociedad. Hay una frase que se dijo en tiempos de la Reforma que es muy importante. ¿Sabes cuál es? Lo voy a leer en latín, como esa persona lo dijo, y era: Ecclesia reformata semper reformanda est. ¿Qué quiere decir? Pues traducido es: la Iglesia reformada siempre está en un proceso de reforma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no era algo que ocurrió una vez, no era algo que ellos tenían pensado que tenía que suceder en aquel tiempo, sino era un pensamiento, era un estilo de vida. Era algo que tenía que seguir ocurriendo poco a poco. Tenía que seguir transformándose. Esta frase, la primera vez que se documentó, pues sería posiblemente en el siglo XVII, 1600 y poco. Es decir, ya habían pasado como 100 años después de que Lutero clavase las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, ¿verdad? Pero aún así, 100 años después, seguía habiendo un gran espíritu de reforma y de reformar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurría? Era la búsqueda de continuar, la búsqueda de no conformarse con lo que había,
La búsqueda de seguir enraizando, creciendo y transformándose conforme la palabra de Dios. Y por eso nosotros vamos a este versículo que comienza diciendo: no os conforméis a este mundo, no os conforméis. ¿Por qué? Porque ¿qué nos puede ofrecer el mundo de hoy en día? ¿Qué nos ofrece el mundo? El mundo nos puede ofrecer la búsqueda de la felicidad, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, que dice que toda persona tiene ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? O sea, que todo el mundo puede buscar la felicidad. Esa es una de las partes más importantes de esa Constitución, ¿verdad? Todo el mundo tiene que buscar la felicidad, tiene ese derecho inalienable, ¿verdad? Y la sociedad también, ¿qué nos puede ofrecer? Bueno, pues buscar éxito, ¿verdad? La sociedad nos ofrece buscar éxito en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida sentimental, cualquier tipo de éxito, ¿verdad? La sociedad también nos ofrece ser partícipe de la sociedad en sí, es decir, vamos a acomodarnos y a formar grupo, vamos a formar unidad, vamos a hacer sociedad, vamos a vivir conforme a lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y también lo que el mundo nos ofrece es buscar ser aceptado. Es decir, no hay sociedad si no hay aceptación. Nos tenemos que aceptar los unos a los otros para poder hacer un grupo, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo nos ofrece. La sociedad es así, si quieres participar de ella, si quieres estar dentro de ella, tienes que ser aceptado por ella misma. Sin embargo, cuando hemos leído la otra traducción, dice, no os amoldéis. Y es una palabra que también me gusta mucho. ¿Por qué? Porque amoldarse es transformarse o adaptarse a algo. Cuando tú quieres meter algo en un lugar, lo que tienes que hacer es que esa parte, esa cosa adquiera una forma tal que te permite introducirla en un lugar. Por ejemplo, cuando mi hija juega con los peluches en casa, con los muñecos, y yo los quiero meter en una caja, ¿qué hago? Los meto, los busco el hueco para que puedan encajar. Y si son peluches blandos, los aplasto hasta que ya consigo meterlos en la caja y los guardo, ¿verdad? Así es como el mundo quiere que seamos. Personas que nos acomodemos, que nos transformemos, que cambiemos y que al final nos moldeemos de tal forma que podamos encajar, ¿verdad? Pero Pablo dice, no os amoldéis. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser nosotros quienes nos amoldemos a la sociedad, sino tiene que ser al revés. Tiene que ser la sociedad quien se amolde al Evangelio. Tiene que ser al revés. Siempre es una frase que digo mucho porque me gustó de un profesor mío, al que le tengo mucho cariño, que dice, la iglesia tiene que ser como un barco. El barco tiene que ir al mar, pero jamás el mar tiene que entrar dentro del barco, porque si no se hunde. Igual, no podemos amoldarnos a la sociedad, sino hacer que la sociedad se amolde al Evangelio. Tenemos que hacer que la sociedad cambie. Si nosotros cambiamos, lo hemos perdido todo. Si nosotros nos acabamos conformando, como dice el versículo, y nos amoldamos, al final no estaremos haciendo nada. Hay que hacer que la sociedad se amolde al Evangelio. Pablo tenía que decir, seguid creciendo e influenciando al mundo para que el Evangelio reine en él. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? No te conformes a lo que ves, no te hagas a lo que tienes de una forma fácil, no te hagas como decía, bueno, busca la felicidad, busca el éxito, busca ser aceptado, busca entrar. No, busca el Evangelio y que toda la sociedad, toda la cultura también se amolde al Evangelio. No te amoldes. Esta tiene que ser la realidad del creyente. Tiene que dejar de ser una persona influenciada y tiene que influenciar. Es algo muy, muy, muy difícil a veces, ¿verdad? Tenemos que dejar de ser influenciados por la sociedad, por lo que aparentemente es moderno, por lo que aparentemente ahora está bien, por lo que aparentemente ahora es lo que hay que hacer, sino ser personas que influyan. Dejar de ser influenciado y convertirte en una persona influyente. Eso es muy importante, pero también es muy difícil, ¿verdad? Por eso, desde hace ya mucho tiempo estamos hablando del RUTC, ¿verdad? Del RUT, o el Centro de Entrenamiento y Unidad de Remanentes. ¿Y qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Porque los remanentes son el futuro. Porque si nosotros hacemos que nuestros remanentes se amolden y crezcan conforme a la sociedad, estamos yendo por el lado contrario.
Si nosotros lo que estamos haciendo es formar a los remanentes para que sean no solamente el futuro de la Iglesia, sino el futuro de la sociedad, estaremos haciendo que la sociedad se amolde a nuestros remanentes, que el campo se amolde a nuestros jóvenes y que al final la cultura sea cambiada y transformada por el Evangelio. ¿Por qué unidad? Porque es la única forma de conseguir el objetivo. Si nosotros tenemos unidad, lo tenemos todo. Hay una frase que siempre se dice, ¿no? La unidad hace la fuerza. Y parece que se ha dicho tantas veces como que ya no tiene sentido. Pero es cierto, para todo lo que se consigue en la vida hace falta unidad. Para todo. Siempre ponemos el ejemplo del deporte. El fútbol, baloncesto, todo este tipo de deportes son deportes de equipo. Y tú me dirás, bueno, pero ¿qué pasa con el golf? ¿Qué pasa con el tenis? ¿Qué pasa con todo ese tipo de deportes? Pues detrás de esas personas hay fisioterapeutas, hay entrenadores, hay psicólogos, hay una cantidad de personas detrás de ese tipo de deportistas para que consigan su objetivo. Es equipo, es unidad. Aunque solo veamos a Rafa Nadal jugando al tenis, hay muchísimas personas trabajando detrás, muchas, solamente para que él consiga su objetivo. Todo es a través de la unidad. Por eso si conseguimos que los remanentes se unan en esa unidad dentro del Evangelio, van a poder conseguir el objetivo mucho más fácil. Porque es la única forma de conseguirlo. Porque Cristo nos enseñó a que tenemos que ser uno. ¿Cómo nos enseñó? Pues la primera vez que nos enseñó no fue con palabras, ni con mensajes, ni con charlas. ¿Qué hizo? Escoger discípulos. ¿Para qué? Un grupo, una unidad. ¿Por qué Cristo fundó la Iglesia? ¿Para qué? Porque era necesario que todos fuéramos un grupo y una unidad. Dios contó con muchas personas a lo largo de la historia. Podía haber dicho, yo soy Dios, yo lo hago todo solo. ¿Pero qué se le hizo? ¿Qué hizo Él? Contar con todos y cada uno de nosotros. Contar con personas que aunque sabía que le iban a fallar muchas veces, pero contó con ellos. ¿Por qué? Unidad. Dios también tiene unidad con nosotros. ¿Y por qué entrenamiento? Porque no tenemos que conformarnos con nuestro nivel. No tenemos que conformarnos con lo que podemos aprender en la iglesia. Tenemos que entrenar a los remanentes y prepararles. Porque la gente del mundo ya se prepara para ir al mundo. Porque la sociedad ya se prepara para poder cambiarla. Los remanentes tienen que hacer lo mismo. Tienen que prepararse para poder cambiar al mundo. Y cuando entren al mundo, estarán preparados y capacitados para empezar a cambiarlo. Es preparar y entrenar, es crecer hasta la cumbre espiritual. Es muy importante que los remanentes empiecen a crecer y a transformarse en esa cumbre espiritual. ¿Por qué? Porque la sociedad es tan difícil, es tan complicada, es tan agresiva, que si no formamos bien a los remanentes, cuando lleguen se van a ver sin armas, se van a ver con algo muy difícil y muy costoso. Si hacemos que los remanentes suban a esa cumbre espiritual, ellos van a ser los que influyan en las personas que tengan alrededor. Serán los que influyan en sus compañeros, influyan en sus profesores, influyan en sus jefes. Van a influir mucho más si están en la cumbre espiritual. Van a estar preparados para establecer el movimiento del Evangelio en su campo. Y esto es así no porque yo crea que los remanentes puedan hacerlo, sino porque yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto cómo remanentes, personas jóvenes, establecían grandes movimientos dentro de universidades. Movimientos de estudiantes, movimientos también con profesores influenciando a muchas personas. Cómo personas usaban su trabajo. Remanentes que usaban su trabajo que recién habían conseguido para establecer ahí el movimiento del Evangelio. Y hay un testimonio que yo escuché hace mucho tiempo y que también lo compartí aquí, de un anciano muy preparado, muy capacitado, que había trabajado en muchas de las grandes empresas de tecnología. Había trabajado en Samsung, había trabajado en LG, no sé en cuántas más, ya no recuerdo. Una persona muy capacitada. Y no había cambiado de empresa porque le echaran, sino porque él decidía irse. ¿Por qué? Iba a una empresa, establecía el movimiento del Evangelio en esa empresa, tenía los discípulos, tenía los discipulados, tenía cultos, había conectado a las personas a
a las personas del campo, las había conectado con personas de la universidad, en esa región ya había establecido un movimiento. ¿Qué hacía? Iba a otro sitio, otra empresa, encontraba más discípulos, los conectaba con los pastores de la región, lo conectaba con los ancianos, los conectaba con otras personas especializadas en el mismo campo, establecía en ese lugar, en esa empresa, en esa región, el movimiento. Y luego, ¿qué hacía? Iba a otro sitio. Y decía además, dice, yo sé que aquí gano bien, me están ofreciendo mucho más dinero del que estoy ganando para que yo me quede, pero es que eso no me interesa. Una posición alta no me interesa, dinero no me interesa. ¿Qué me interesa? Establecer el movimiento del Evangelio en mi campo. Y cuando lo consigue, pues me voy a otro sitio. Así iba esa persona. Esa persona también decía una cosa. Dice, yo siempre todos los meses hago una cosa y digo, yo quiero ofrendar este dinero. Y llega antes del mes y ya ese dinero lo tenía guardado y lo ofrendaba. Y decía, y ahora acabaré el mes como pueda. Ahora ya Dios me bendecirá, ahora Dios obrará. Pero ¿qué es lo primero? Yo determino tener esto en mi corazón. Y al final él ha sido bendecido por muchísimo. No nos gusta mucho hablar de esto porque no queremos que se nos confunda, ¿verdad? Pero él tuvo una respuesta enorme también dentro de este sentido. ¿Por qué? Porque para él lo importante no era el dinero, para él ni su posición, ni el éxito, ni la fama, era el poder establecer el movimiento del Evangelio. Si los remanentes empiezan a entrenarse correctamente dentro del Evangelio, van a ser como esa persona. Van a poder establecer esos movimientos, van a poder encontrar discípulos y obreros dentro de las universidades, institutos, empresas donde estén trabajando y donde estén desempeñando sus funciones. Van a poder tener grandes respuestas. Y por último, la palabra dentro de ese RUTC es centro, ¿verdad? ¿Por qué un centro? ¿Por qué? Porque también es un lugar representativo. Es el lugar representativo donde las personas vienen a entrenarse, donde los obreros crecen, se desarrollan para luego estar yendo al campo. Es el lugar desde donde se conquista la cultura, donde los especialistas nacen, donde las personas que luego van a ir a la sociedad están formándose para levantar esos movimientos, como estaba diciendo. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque no es conformarse a la sociedad, es empezar a idear y pensar, Dios, ¿qué visión tú me estás dando para la sociedad y para la cultura? ¿Y cómo vamos a poder vencer la cultura? Es el pensamiento que tenemos que tener. Seguimos leyendo en este versículo y dice, al contrario, dejaos transformar y renovar vuestro interior. Dejarse transformar. Fijaos qué palabra, ¿verdad? Y con qué intención lo diría Pablo. ¿Por qué diría, déjate transformar? Podría haber dicho simplemente, pues que Dios os transforme o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Pablo sabe perfectamente que nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros somos los primeros que estamos oponiéndonos a ser transformados, ¿verdad? Somos los que nos tenemos que dejar, tenemos que menguar, tenemos que empequeñecernos para que Cristo pueda ser más grande y podamos ser transformados. Ponemos impedimentos, barreras, excusas y nos lo creemos al final. Tenemos que dejar que Dios nos transforme. Y el problema es que o bien no queremos ser transformados de forma consciente, o bien no creemos que tengamos que ser transformados y renovados, o bien no creemos que nosotros mismos, o creemos que nosotros mismos tengamos que ser los que nos renovemos. Entonces, cuando no nos dejamos renovar, tenemos que estar en algún lado. O no queremos que tengamos que hacerlo, o pensamos que somos nosotros mismos los que los tenemos que renovar, ¿verdad? Todo eso es algo equivocado. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que Dios lo haga. Porque Dios es quien lo hace. Porque esto es por gracia. Lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Solo gracia. Porque si tengo que renovarme yo, es imposible. Es imposible. Si a veces se nos olvida hacer las tareas de casa más cotidianas y sencillas porque, ay, se me olvida, hoy tengo que ir al banco, ay, se me olvida ir al banco, hoy que he dejado soy como ahora nos pasa con algunas facturas de la iglesia, ay, es que durante tantos años lo hemos hecho así, como que lo vamos dejando y... ¿Cómo nosotros nos vamos a renovar nosotros si somos incompetentes para hacerlo más sencillo y fácil?
Es imposible. Por eso es por gracia. Solo a través de la gracia de Dios yo voy a poder renovarme. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. Es como cuando vas al mecánico, le dices, mira, tengo este problema, toma las llaves, hasta luego. Ya está. Y no te preocupas. Bueno, te preocupas cuando te llega la factura, ¿verdad? Pero a nosotros no nos llegan facturas. Toma las llaves del coche y cuando tú me digas, vengo. Así de sencillo. Ahora el pastor tiene el coche en el taller y hizo eso. Como no podía moverse, pues toma. Llama a una grúa, la grúa se lo lleva y ya el seguro le dice cuándo se tiene que devolver. Y él no hizo nada. No hizo nada para el golpe porque se lo dieron estando aparcado y él tampoco tiene que hacer nada para arreglarlo. ¿Por qué? El seguro se preocupa. Ya el seguro lo hace. ¿Y quién paga la factura? El seguro. ¿Y el de que se preocupa? De nada. Es todo por gracia. No tenemos que idearlo nosotros. No tenemos que pensar, a ver, ¿cómo tengo que transformar mi vida? ¿Cómo que tengo que transformar la iglesia? Ay, ¿cómo lo hago así, asá? No tenemos que idear nosotros. Solamente aférrate al pacto. Si te aferras al Evangelio, todo eso va a ocurrir. Y eso al final acabará siendo la mayor respuesta de tu vida. Toma la palabra y toma la llenura del Espíritu Santo. Solamente la palabra y la llenura del Espíritu Santo. Y vas a poder disfrutar de la mayor transformación en tu vida. Llenura y Espíritu Santo. Es una obra perfecta. No hay ninguna fisura en esto. Y a veces el problema que pueda ser es que no confiamos en lo que estamos haciendo. En que no confiamos en que Dios lo pueda hacer. No confiamos en que Dios tenga la capacidad y el poder para realizarlo. Dios lo va a hacer. Porque no hay nada más recto que el Evangelio. No hay nada más claro que el Evangelio. No hay nada que ofrezca más poder que ser lleno del Espíritu Santo. Y no hay nada que satisfaga más que ser lleno por el poder de Dios. No hay nada en el mundo. Y también habla de nuestro interior o de nuestros pensamientos, de lo que tenemos dentro, de lo que al final es lo importante porque es lo que sale hacia afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Pablo está hablando de esto. Porque es importante que comprendamos que tenemos que renovarnos desde dentro. Tenemos la necesidad de ser cambiados. Porque lo de fuera no es tan importante. Aunque la sociedad nos diga que tenemos que ser altos, tenemos que ser delgados, tengamos que estar fuertes, tengamos que hacer muchas cosas, ir bien vestidos, no importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que tú tienes dentro? Y a través de lo que tengamos dentro, nuestra vida va a cambiar. Si yo tengo el Evangelio enraizado en mi corazón, así es como mi vida va a ser. Por eso Pablo está diciendo que vuestro interior cambie. ¿Por qué? Porque luego después toda vuestra vida va a cambiar. Y así, Pablo dice, podremos comprobar la voluntad de Dios. Solamente cambiando nuestra vida y enraizando en el Evangelio vamos a poder comprender la voluntad de Dios. Si yo no enraizo en el Evangelio, nunca voy a poder comprender. Podré vivir una religión, podré vivir unas costumbres, podré seguir lo que se me dice, pero ¿cómo voy a poder realmente comprender qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Transformando nuestro interior. La transformación es necesaria. ¿Cómo vamos a poder comprender qué es lo que Dios quiere si yo no estoy cerca de Él? ¿Cómo yo voy a poder ser un discípulo de Cristo si yo no me siento a su lado? ¿Cómo voy a poder tener ese discernimiento espiritual si yo no estoy llegando a la cumbre espiritual? Es imposible. Tenemos que transformarnos para poder cambiar el mundo y cambiar su condición. No nos estanquemos en decir, bueno, esta iglesia está aquí en medio de otras iglesias, una sociedad. Bueno, aquí estamos, nos conformamos con esto, con existir. Tenemos que cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque es una verdadera necesidad. Como decía en un versículo que hemos leído tantas veces, que ya no lo voy a volver a leer, dice, no es el comer, no es el vestir, no es el alcanzar algo, no te preocupes por eso, solamente sigue la voluntad de Dios, no te preocupes de todo lo demás. Como veíamos esta mañana con los remanentes, ¿qué es lo que la gente busca? ¿Qué es lo que la gente necesita? Ay, pues el éxito, la familia, el dinero, la economía, trabajo, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que la gente quiere.
Todo lo contrario lo que Dios nos está diciendo. No te preocupes de eso. Solamente sigue el poder y la voluntad de Dios. Es una verdadera necesidad que se puede suplir si nosotros seguimos esa voluntad. Y al final del versículo dice, lo que es grato, bueno y perfecto. No dice que sea algo recomendable. No dice que sirva para sentirse bien, ¿verdad? No dice que sea una solución como de farmacia. De, ay, pues mira, me recetas una pastilla, me la tomo y me curo. Ay, qué bien, ¿no? Tampoco está hablando de filosofía ni de corrientes de autoayuda. No está hablando de nada de eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la voluntad de Dios es perfecta, absoluta y necesaria para tu vida. Dios es perfecto, absoluto y necesario para tu vida. Cristo es perfecto, absoluto y necesario para tu vida. Si yo tengo el Evangelio, podré tener lo perfecto, lo absoluto y lo necesario. Si yo estoy dentro de la corriente de la palabra, si yo estoy comprendiendo, porque he enraizado en el Evangelio, yo tendré lo perfecto, lo absoluto y lo necesario para mi vida. Otras cosas no son ni perfectas, ni absolutas, ni necesarias. Ay, pero es que, no sé, yo quiero esto, yo pienso, yo creo, yo me gustaría. No es ni perfecto, ni absoluto, ni necesario. Solamente el Evangelio lo es en tu vida. Y ya para ir concluyendo, es curioso que esa frase que he dicho al principio queda muy sola. Y se ha repetido mucho, pero hay mucha gente que dice que le falta una parte. Que como que repiten la primera, pero se olvidan de la segunda. La frase era, Ecclesia reformata semper reformanda est. La iglesia reformada siempre se está reformando, pero le falta una parte que mucha gente se olvida de poner, que es secundum verbum Dei, conforme a la palabra de Dios. La iglesia tiene que estar siempre reformándose. Tenemos que estar creciendo, nos tenemos que transformar y amoldar al Evangelio. ¿Pero cómo? Conforme a la palabra de Dios. No es tenemos que crecer, reformarnos y transformarnos conforme a la sociedad o conforme a lo que se dice, sino conforme a la palabra de Dios o de acuerdo con la palabra de Dios. La reforma de mi vida, la reforma de la iglesia, tiene que ser una reforma conforme a lo que hay en el Evangelio escrito en la Biblia. Si yo no estoy obrando y creciendo y haciendo conforme al Evangelio, que es la palabra de Dios, estaré haciendo una reforma mía, una particular, una personal, pero no estaré haciendo la reforma que Dios quiere para nosotros. Porque no existe una verdadera reforma o transformación si Dios no es el protagonista. Si la palabra no es la protagonista, si el Evangelio no es el protagonista de esa reforma, no sirve para nada. Estaremos yendo en círculos como el pueblo de Dios en el desierto. Que todo sea conforme a la palabra, mediante el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Si yo no tengo eso en mi vida, jamás voy a poder reformar. Y por último, que podamos reformarnos y transformarnos hacia la palabra de Dios, por y para la extensión de su reino, por y para su gloria, y por y para el movimiento del Evangelio. No es mi reforma, no es la reforma de Lutero, no es la reforma de Calvino, no es la reforma de Zwinglio, no es la reforma de Wycliffe ni de Hus, no es ninguna reforma de ellos. Ellos fueron personas importantes que comenzaron algo, pero que yo hoy en día tengo que seguir haciendo, no conforme ellos, sino conforme lo que ellos dijeron también, solamente la Escritura, solamente Cristo, solamente la gracia, solamente la fe y a Dios la gloria. Ellos luego dijeron muchas cosas, se equivocaron mucho. Hay personas que no les gusta este movimiento y lo que hacen es, pero es que Lutero dijo esto y tenía este pensamiento teológico. Y te diré, sí, Lutero tenía muchos errores, como persona tenía muchas faltas y teológicamente no era perfecto absolutamente. Pero es que ni yo lo soy, ni Lutero no era, ni nadie en el mundo lo puede ser, ni lo será, ni lo fue. ¿Qué es lo importante?
que aunque seamos imperfectos, aunque tengamos faltas como personas, aunque nos podamos confundir en nuestro pensamiento, si seguimos en la voluntad de Dios, todo va a estar hecho. Solamente tengo que tener ese pensamiento, tengo que reformar mi vida. ¿Cuándo? Siempre, siempre reformándome. ¿Cómo? Conforme al Evangelio. Enraizando en la palabra, enraizando en lo que Cristo significa para mi vida. Por eso, aunque escuchemos muchas cosas de la Reforma, de Lutero, podamos escuchar lo que importa. Decirles, tienes razón, pero yo no sigo a Lutero, yo sigo a Cristo. Ahora, dime tú algo en contra de Cristo. Es imposible. Yo sigo a Cristo y yo sigo con el poder de Dios. Y eso es lo único que necesitas. Mira, ahí tienes ya una puerta para poder evangelizar. Y puedes hablarle, sí, claro, porque Lutero, ¿por qué? Por la condición de la persona. Las personas no son perfectas. Y puedes ahí empezar a hablar del Evangelio y seguir. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo sí? ¿Por qué Cristo es perfecto? ¿Por qué Cristo es absoluto? ¿Y por qué Cristo es necesario para mi vida? Allá tenemos la puerta para poder evangelizar en ese tiempo. Fijaos, ¿verdad? Qué cosa que ocurrió hace tanto tiempo, pero hoy en día puede seguir sirviendo para poder comunicar la palabra. Que nos olvidemos de nuestros pensamientos y de nuestras maneras. Que nos olvidemos de lo que nosotros podemos querer, pensar que tenemos que hacer o nos gustaría. Vamos a seguir reformándonos conforme a la palabra de Dios, siempre, constante y continuamente. Que podamos ser ese capítulo 29 del libro de Hechos, siguiendo, escribiendo el movimiento del Evangelio en el mundo. No nos quedemos con que Pablo llegó a Roma y ahí se quedó. El Evangelio tiene que llegar hasta el último de la tierra. Y el testigo que Pablo deja en ese capítulo 28, en esa cárcel, en esa casa que estaba arrestado Pablo, hablando con los principales de los judíos, ese testigo lo tenemos que tomar nosotros. Lo tomó Lutero en su momento para poder reformar, pero también nosotros hoy en día lo tenemos que tomar. Que podamos seguir escribiendo ese capítulo solamente dentro de la voluntad de Dios, con la palabra en la mano y teniendo ese espíritu de reforma. ¿Solamente por qué? Para poder alcanzar a todas las personas que hay en el mundo. Señor, te queremos dar gracias porque no es a través de mis fuerzas ni de mi pensamiento, sino que es a través de lo que tú me has dicho, tú me has mandado y tú me has pedido, Señor, que podamos disfrutar de compartir este Evangelio, que podamos disfrutar de reformar nuestra vida, aunque eso pueda ser en momentos doloroso y pueda escocer. Que podamos ser esos obreros en el campo, esos evangelistas que viven y cambian su vida conforme a esa voluntad y esa palabra tuya, Señor. Que podamos enraizar el Evangelio en nuestra vida para que solamente tú, como lo perfecto, lo absoluto, lo necesario para mi vida, puedas reinar como Señor nuestro. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.